Todos aquí en Yahvé Israel, vamos a estudiar entonces, preparándonos, tenemos una semana bastante intensiva, viene mañana a la noche es Yom HaZikaron, bien, o sea, mañana a la noche, martes a la noche y miércoles es Yom HaZikaron, y pasado a la noche, o sea, miércoles a la noche y jueves, Yom HaAtzmaut. Bien, el día de independencia, Baruch Hashem, vamos a festejar. Baruch Hashem, ahora hay interrupción del fuego. Por favor. 24 horas. 24. Primero mandan, te tiran 1000 misiles por interrupción. Se acabaron. Ya, claro, cuando no tienen más, dice interrupción. Pero bueno. Bueno, mañana a la noche, Yom HaZikaron es el día en recuerdo de todos los soldados que fallecieron en todas las guerras y todas las personas que murieron en ataques terroristas a lo largo. Eso se recuerda en el martes. O sea, martes a la noche, el miércoles. Y los actos son, hay actos, mañana a la noche hay actos en todos lados. ¿Está bien? Hay un acto muy importante en el Kotel. ¿Sí? ¿Está bien? Yom HaZikaron hay actos en el Kotel, en recuerdo a los soldados que fallecieron. Y miércoles a la mañana hay actos en muchos lugares, en un montón de lugares. Miércoles a la noche es el acto de Yom HaAtzmaut. Pasamos de un día muy triste al día más alegre, que es el día de la independencia. Baruch Hashem, tenemos la tierra de Israel y vamos a festejar. Amén. Amén. Así se dice. El título del primer artículo que vamos a leer hoy es ¿qué celebramos en Yom HaAtzmaut? ¿Está bien? ¿No le llegó la hojita? Aquí tenemos una. Se salva. Ahí tiene. Muy bien, vamos a leer. Después alguien me puede hacer una fotito como siempre les pido. Decimos la veraja Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amén. Muy bien. El artículo también de Rabbi Yosef Ritun, nos gusta mucho, como él enseña, a mí me gusta transmitir. Comienzo por un pasuk que aparece en la Torah. ¿Les leo el pasuk de la Torah? Y Jaja Bixea Shamaim. Devarim 30, versículo 4. Deuteronomio 30, versículo 4. Está en Ibrit, leo en Ibrit. Y Mian y Jaja, si el Yehudí se va a encontrar en el extremo del mundo, Bixea Shamaim Misham. ¿Está bien? Misham y Kabetze Hashem es lo que. De allí Hashem te va a reunir. O sea, inclusive aunque estés muy lejano, aunque estés en el extremo del mundo, Dios te va a traer. Y Cajeja, de ahí Dios te va a tomar. Ve viajado, nadie lo deja, y te va a traer a Hashem, tu Dios, el Aretz, a la tierra, a Sheriareshu, a Boteja, que heredaron tus padres, Beiristá, y la vas a heredar de nuevo. Etibja Beirbeja, y te va a dar un gran bien, y te vas a multiplicar, inclusive más, Mea Boteja, que tus padres. O sea, que tenemos un paso. En la Torah fue escrita hace 3300 años, ¿no? La Torah ya profetiza que en algún momento vamos a salir al exilio. Porque la Torah dice que si nos íbamos a portar más o menos, o mal, no más o menos. Si nos vamos a portar mal, está bien, Dios es misericordioso, pero sí, puede venir el exilio. Pasó que en Israel en algún momento, está bien, hubo la destrucción del primer templo y la del segundo. La del primer templo fue porque hubo idolatría, incesto, pecados grandes, y salimos al exilio. Pero de ese exilio volvimos. Después se destruyó de nuevo el segundo templo por Sinat Hinam, por odio gratuito, como que, está bien, pasó, fueron destruidos los romanos, pero entre nosotros no estábamos bien. Si entre nosotros hubiésemos estado bien, no hubiese pasado eso. Hay que está en nosotros siempre arreglarlo. La Torah profetiza que eso va a pasar. Y también la Torah profetiza, este es el book, que al fin Dios nos va a traer desde el final de los extremos del mundo, Dios nos va a traer y nos va a hacer heredar la tierra de Israel. O sea que la Torah ya profetizó que va a elegir, y también la Torah profetizó que vamos a volver. Y es lo que estamos viviendo hoy. Baruch Hashem. Estamos viviendo la profecía de la Torah. Deuteronomio 30, pasuk 4. Vamos a leer. En la Torah se habla de la recompensa y el castigo por las mitzvot que hacemos o dejamos de hacer. ¿Es verdad?
¿Dios maneja el mundo con justicia? Sí. Y Dios dice que si vamos en el buen camino, recompensa y no. Sí, lo dice muchas veces. Castigo y recompensa hay. Hay penalidades establecidas para individuos y hay otras penalidades que son colectivas. O sea, a veces puede ser un jet que hizo una persona a un individuo y qué castigo tiene, ¿no? Como el Sanedrín podía, no. Y hay cosas que son más colectivas para la nación entera, que afectan a todo el pueblo judío. El castigo colectivo más severo, el más severo, que la Torá estipula por la rebeldía del pueblo de Israel, es el exilio. Interesante, ¿no? Porque podría ser, no, el castigo más severo tiene que ser que desapareció, ¿no? ¿Cuál sería el castigo más grande? El castigo más grande para toda la nación, que desaparezca la nación. No existe algo así. No hay en toda la Torá un pasú que diga que Am Israel va a desaparecer. Al contrario. Al contrario. Y la Torá dice que Am Israel nunca va a desaparecer. O sea que ya lo tenemos asegurado. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Tenemos asegurado que siempre Dios nos va a proteger. Nunca vamos a desaparecer. Bueno, pero hay castigos en la Torá, sí. ¿Cuál es el más grave? Acá dice exilio. Máximo es el exilio. Obvio, en el exilio podemos morir muchas personas. Pueden morir muchas personas, sí. Pero nunca desaparecer por completo. Siempre a Israel algún núcleo, algún grupo va a quedar. Inclusive si nos portamos mal y nos viene castigo. Así dice, por ejemplo, en Devarim. Devarim es el quinto libro, Deuteronomio, capítulo 28, pasuk 64 y 65. Dice así. Entonces, si abandonan mi Torah, Hashem los dispersará por todas las naciones, desde un extremo de tierra hasta el otro. Los judíos llegaron hasta todos lados, ¿no? Hasta dicen que la luna, no, la luna está ahí. No, dice que entonces, inclusive hay dos lugares donde llegan, es el famoso chiste, Jabal y Baruch Hashem llega a todos lados, porque donde hay un yudí, va a estar Jabal para acercarlo, a todos lados. Entonces, ahí, la luna puede encontrar un pueblo de Jabal y Coca-Cola. No, Coca-Cola y Jabal llegan a todos lados. Entonces, desde un extremo de la tierra hasta el otro, en medio de esas naciones, en medio de esa nación. No encontrarás, acá viene algo triste, no encontrarás paz ni lugar de descanso. Tu vida penderá de un hilo. Traducción libre, ¿no? Día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de seguir con vida. Estos son pesukim de Devarim. Después dice, pero nunca vamos a pasar bien, pero como que vamos, ese es el castigo máximo que hay, ¿no? Pero así como la Torá predijo la rebeldía de Israel y también los horrores del exilio, también predijo la reconciliación y el regreso de Israel a su tierra. ¿Cómo se dice esto en Ibrit? Kibbutz Galuyot. Kibbutz es la reunión. Galuyot del Galut. Está bien, la reunión, reuniendo a Israel trayéndolo desde el exilio. Eso es Kibbutz Galuyot. Volver a Israel es Kibbutz Galuyot. Bueno. En el capítulo de Devarim, de Deuteronomio, se describe este proceso de una manera explícita. Interesante. La Torá dice exacto cómo vamos a volver. Vamos a analizarlo versículo por versículo. O sea, ¿qué sería lo lindo de ver? Ver si lo que la Torá profetizó es parecido a lo que nos pasa. Y ver si entonces es lo que está pasando. ¿Entienden? Vamos a analizar. El título era ¿por qué celebramos el Masmaut? En el capítulo anterior, como dijimos, la Torá prevé que si el pueblo de Israel abandona la Torá, serán llevados al exilio, vivirán oprimidos, perseguidos por las naciones. ¿Pasó eso? Totalmente. Ahora la Torá dice que un nuevo pensamiento se va a despertar dentro del Yehudí. A ver, capítulo 30, 1. Y cuando todas estas cosas malas te sucedan, a mí me parece que es cuando todas estas, o sea, cuando ya pasaron todas. Sí. Porque puede ser que algunas pasan en una generación, otras en otra. Cuando ya pasaron todas, el exilio, las persecuciones, el sufrimiento, y reflexiones en tu corazón mientras te encuentras entre las naciones. ¿Dónde viene la reflexión?
cuando estábamos en el exilio. Suena mucho al despertar del sionismo, ¿no? Cuando empezaron y empezaron a decir tenemos que volver y salerse y empieza un movimiento de pensamiento de que hay que volver a la tierra de Israel. Nuevo. Mientras te encuentras entre naciones donde Hashem, tu Dios, te ha conducido, o sea que ese pensamiento va a nacer en el exilio. Este pasuk describe el comienzo de la teshuvah. Es un comienzo. ¿Qué es teshuvah? Reconocer, arrepentirme de corazón que hice, volver a pensar por qué estoy acá. Este pasuk describe el comienzo de la teshuvah, nuestro regreso a Hashem. Primero regresar a Kadosh Baruj Hu, porque estábamos alejados. La teshuvah comienza por nosotros. En primer lugar, con una nueva forma de pensar. Entendiendo que todo el sufrimiento, lo malo que le sucedió a la nación de Israel, fue predicho por la Torá hace miles de años. Ahora bien, y este es el nuevo pensamiento. Si el abandonar a Hashem ha causado todo este sufrimiento, si regresamos a él, nuestro exilio terminará. ¿Tiene lógica? Sí. Si todo esto nos vino porque ganamos a Dios, entonces si nos acercamos a Dios, ¿se va a solucionar? Este pensamiento debe despertar un sentimiento. ¿Qué sentimiento? Sentirnos más cerca de Hashem, quien nos quiere como un padre quiere a los hijos. Esto es lo que dice el Pasuk 2. Vamos al Pasuk 2. Y entonces, cuando tú te acerques a Hashem, tu Dios, muy bien, y obedeces su voz, como te mando hoy, ¿son dos cosas o una? Cuando te acerques a Hashem y obedezcas su voz. Hay dos todas, ¿no? ¿Qué sería acercarte a Hashem? Reconocerlo. Sería más de emuná, ¿no? Creer en él. Emuná. Y obedecer su voz. Cumplir la misma. ¿Ven los temas? Un tema es la emuná y el primero es la emuná. Primero, tener emuná en Hashem. Enseguida de la emuná viene obedecerlo. ¿Qué? También hace parte un mandamiento. Es verdad. Creer en Hashem. Volver a Hashem. Claro, Anoji Hashem el queja. Exacto, creer en Hashem. Sí. ¿Cómo? Muy bien. Entonces, si creemos en Hashem, volvemos a creer en Dios y obedecemos, como te mando hoy, ¿qué dice el pasuk? Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Acá está, aparentemente la exigencia es no volver a más o menos, volver con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, es un volver fuerte, ¿no? Estos pensamientos y sentimientos se deben traducir en acciones. Observar la Torá, observar nuestro pacto con Hashem. En cierta manera, al observar las mismot, estaremos, dice el Rab, reseteando, como que resetea la computadora, empezamos de nuevo, resetear nuestro pacto con Hashem, o reactivándolo, como que el pacto estaba medio cortado, nunca aparece el pacto es eterno, ¿eh? Esto es lo que siempre decimos, el judaísmo es eterno, Dios prometió que nunca va a desaparecer, no hay nuevo testamento. ¿Está bien? No hay un testamento solo que es el verdadero. ¿Está bien? Había un chiste que no traje ningún chiste al principio. ¿Está bien? Había una chica jovencita casándose con un anciano, bastante grande, 84 años. Y ella se dejó, me dice, y ella decía, esta chica es fanática del Nuevo Testamento. Estaba muy jovencita, parece que se casaba por la herencia. Fanática del nuevo. No, ¿entendió? Fue un chiste, ¿no? Un chiste fue. El Nuevo Testamento. Estaba esperando el testamento. Un chiste. Volvemos a la hora. Ahí tienen el chiste que no dicen. Bueno, entonces, no. Hay un pacto eterno que es con Am Israel. Muy bien. El pacto se puede romper temporalmente, pero nunca se puede romper eternamente. O sea, puede ser que Am Israel se porte mal. Entonces hay exilio, hay castigo. Es como que vos no cuidaste el pacto. Eso puede pasar. Pero para siempre volverás al pacto. Pero está roto el pacto ahí tampoco, porque es parte del contrato. Claro, no es que es verdad el pacto, no está el pacto roto. Te portaste mal, entonces esto sucede. ¿Verdad? Es como parte del contrato. El pacto se rompe. La verdad. Quiere decir que nunca se rompe absolutamente. Muy bien. Estos pensamientos, entonces decía, reseteando nuestro pacto con Hashem y reactivándolo. Una vez, ahí te doy una cita, que nosotros damos el primer paso, o sea, ¿qué dice? El pasuk dice que nosotros volvemos, ¿no? Entonces es el turno de Hashem, que el milagro más grande
que está a punto de ser detallado. O sea, el Pasuk 30 que dijo, después que pasaron todas estas cosas malas, ¿no? En el Pasuk 2, en el Pasuk 1 dijo, después que pasaron estas cosas malas. En el Pasuk 2 dijo, volvemos a Hashem. Entonces, ¿qué dice en el Pasuk 3? Entonces, cuando todo esto ocurra, Hashem, vuestro Dios, te traerá de vuelta. Entonces ahora Hashem vuelve a ti. ¿Tú volviste a Hashem? Hashem te traerá. Pero acá volver viene en que el volver tiene doble sentido. Un volver es volver a Dios y otro es volver a la tierra de Israel. Es como un jueguito acá está haciendo de la Shuv, de Teshuvah. Porque Teshuvah normalmente pensamos Teshuvah de un pecado, ¿no? Pero también la Shuv es volver. Y acá es volver a tu esencia. ¿Cuál es la esencia del pueblo judío? ¿Dónde es nuestro lugar? Israel. Entonces, cuando todo esto ocurra, segundo, ahí ese lado, segundo párrafo. No, cuarto párrafo. Cuando esto ocurra, Hashem vuestro Dios te traerá de vuelta de entre los cautivos. Los judíos que fueron exiliados entre todas las naciones de la tierra. Y tendrá misericordia de ti. Te va a traer y va a tener misericordia. Y te reunirá de entre todos los pueblos donde Hashem tu Dios te haya dispersado. O sea, ¿qué está profetizando? Está diciendo la Torah. La Torah dice, este es un paso que Raman trae para el tema del Mashiach. Raman trae este paso para una prueba de Mashiach. O sea, al fin y al cabo vamos a volver. Está bien. Y la Torah lo dice que vamos a volver. Que todos los judíos, porque una de las condiciones del Mashiach es que todos los judíos van a volver a Israel, ¿no? Sí. Acá está el paso que dice que vamos a volver a la tierra de Israel. ¿Se entendió? Y te reunirá de entre todos los pueblos donde Hashem tu Dios te haya dispersado. O sea, la respuesta de Hashem a nuestra teshuvá es el kibbutz galuyot. O sea, cuando nosotros hacemos teshuvá, Dios nos hace volver a la tierra de Israel. Terminar nuestro exilio, el exilio que era un castigo. Hay mucha gente que todavía se queda en el exilio y no piensa en volver a Israel. Hay que pensar en volver a la tierra de Israel, porque el exilio no es nuestro lugar natural. Hay muchos judíos, hay comunidades enteras religiosas, hay lugares que tenés de todo, ¿no? Que hay migre, hay kashrut, hay yeshivot, hay kolim. Entonces como que no ven la falta. Es como que están en un mini Israel. Pero no están en el galut. Eso no es Israel. ¿Entienden? El problema es que nos acostumbramos al galut. Hay lugares que hay un antisemitismo, entonces enseguida decís, no. Pero hay lugares que están cómodos. Sí, claro. Y los que están cómodos a veces no piensan en venir. Pero no hay que estar en eso. Porque nuestro lugar es este. El ejemplo que traía mi rab es, o sea, nos acostumbramos al exilio y a veces no nos damos cuenta que el exilio es un castigo. Es como que una persona de repente está caminando, ¿está bien? Y de repente alguien de arriba le escupió. Entonces de repente no se da cuenta que está lloviendo. No está lloviendo. Qué lindo la bendición, qué bendición. El exilio no es una lluvia, es un castigo. ¿Entendieron? Entonces no hay que verlo, no hay que acostumbrarse. Y muchas veces se acostumbró, Dios los hizo despertar. ¿No? Claro, como en Egipto. Sí. Hay una de las explicaciones que traen, no digo que se justifique y no voy a explicar, no puedo dar motivo de por qué el holocausto. Pero es verdad que el holocausto despertó. No quiero decir que pasó para eso, no. Pero sí que después del holocausto se despertó el tema de volver a la tierra de Israel, ¿no? Lo vimos el otro día. Muy bien. Entonces, sí nos despertó. O sea, hay dos tipos de despertares. O que estás completamente asimilándote, entonces Dios te despierta para que vuelvas al camino de la Torah, la mitzvot. Posibilidad 1. Posibilidad 2. O que no, que estás cuidando la Torah mitzvot, pero te olvidaste de la tierra de Israel. Y Dios te despierta para que sepas que el lugar tuyo es Israel, no. Tienen dos tipos, no es lo mismo. Uno es más de pecados, de abonot, de nombre a Dios, o le dice la Torah, y otro es otro pecado también, que es olvidarse de tu lugar natural. ¿Entiendes? Y a veces por eso pasan cosas que despiertan al pueblo de Israel para volver. Aprendemos con todo. Entonces dice, aunque los exiliados se encuentren más allá del horizonte, ahí estaba, sí. Pero la respuesta de Hashem a nuestra teshuvá es el kibbutz galuyot. Al terminar nuestro exilio, trayéndonos entre todas las naciones de la tierra a nuestra propia tierra. Como dice el siguiente paso. Paso 4. Aunque los exiliados se encuentren más allá del horizonte,
Desde allí te recogerá Hashem, tu Dios, y desde allí te llevará a tu tierra. No importa lo lejos que estemos, Hashem nos traerá de vuelta desde exilio. ¿Y a dónde nos llevará? Paso 5. Y Hashem, tu Dios, te llevará a la tierra que heredaron tus padres, para que tomes posesión de ella y te hará más próspero, más numeroso que tus pasados. ¿Qué dice el paso 5? Primero, y Hashem, tu Dios, te llevará a la tierra que heredaron tus padres. O sea, nos vas a volver a Israel. Para que tomes posesión de ella. ¿Cuál es la misión? Israel, ¿a quién le pertenece la tierra de Israel? El pueblo de Israel. Que no venga nadie, otro pueblo que quiera. La tierra de Israel, Dios se la dio al pueblo judío. Y ya en Bereshit, al principio de Bereshit, dice Rashi, ¿para qué la Torah empezó diciendo que Dios creó el mundo? Para que Dios creó el mundo, y Dios le dio el mundo a quien Dios le parece. Y Dios dijo que la tierra de Israel, ¿a quién le pertenece? Al pueblo de Israel. Así que la prueba más grande que tenemos, que Israel nos pertenece, es la Biblia, la Torah. Creo que esa es la prueba. Bueno, si esa persona no cree en la Torah, no tengo que discutir. Pero si esa persona cree en la Torah dice que la tierra de Israel le pertenece al pueblo judío. O sea, que no vengan a inventar a otro pueblo que está, entienden. ¿Está bien? Está bien. El pueblo palestino es un invento. Es un invento. Palestino. No, es un invento. O sea, no hay. Eso no. Siempre Israel puede a Israel. No hay un pueblo, en verdad es un rejunte de muchos árabes que vivieron en esta región, pero no hay un pueblo palestino. ¿Está bien? No hay. Si tenía pueblo significa que tienen ancestros, donde empezaron los primeros y de ahí vienen los... No hay algo así, eso no existe. El que estudia historia sabe que eso no existe. O sea, que nada más. Hay árabes que viven en muchos lugares del mundo y saben los que en una época vivieron aquí. Y entonces inventaron el concepto pueblo palestino. Es un invento. La verdad, históricamente es un invento. Y es que se subieron en la nube. Todos los árabes de Ismael. Eso sí. No digo que no hay, pero ellos cuando hablan, están los árabes de acá, está el pueblo palestino, como un pueblo que tiene sus orígenes en los mismos ancestros, que quieren decir que estuvieron acá en Israel desde siempre. Mentira. Nunca estuvieron acá en Israel. No existió eso. ¿Entiendes? ¿Es un invento? Están inventando algo al mundo que no es real. No tiene un fundamento. No es real. Y Hashem, tu Dios, te llevará a la tierra que son tus padres, para que tomes posesión de ella. Mira, dice, y lindo lo que dice acá, y te hará más próspero y más numeroso que tus antepasados. O sea, ¿qué promete Dios también? Una bendición total. Entra con el Mashiach, ¿no? Porque la época del Mashiach, acá dijo, más próspero y más numeroso que tus antepasados, que dice, pero ahí dice que si digo Abotejem, que es Abraham, Isaac y Jacob, es una bendición muy grande, porque más que Abraham, o no, quiere decir que tus ancestros, habría que ver cuál es el ya, ¿no? Claro. Termina el Rab diciendo, el proceso de regreso a la tierra de Israel está teniendo lugar en nuestros días. O sea, estamos viviendo, no nos damos cuenta, estamos viviendo la profecía. Nosotros, en esta época estamos viviendo la profecía. Sí. Más y más judíos regresan a la tierra que Hashem le concedió a nuestros padres. ¿Cuánto se calcula hoy? El otro día vimos, ¿te acuerdan? Les mostré el número, ¿no? ¿Qué eran? 6.500.000. El total 8 millones la población de Israel, creo que 6 millones y medio, algo así. El número más grande de Yudim está en la tierra de Israel. El segundo en Estados Unidos. Hay como 5 millones en Estados Unidos. Todavía la mayoría de Yudim no estamos en la tierra de Israel. Todavía no, pero estamos cada vez más. Israel es un país muy próspero. ¿Les cabe alguna duda? No, todo lo que estamos aquí es él. Y el número de Yudim que viven allí nunca fue tan alto, de verdad. Nunca hubo tanta cantidad de Yudim viviendo en Israel. Sí, inclusive si cuando vas a la época del Hamikdash era números de 1 millón, 2 millones, no eran números así. Sin duda, todavía queda mucho por hacer. Sí, todavía no. Mejorará. Pero nuestra reconciliación colectiva a nivel nacional, no estoy hablando a nivel individual, a nivel nacional, con Hashem ha comenzado. Somos probablemente la generación más privilegiada. Miren qué lindo. Somos una generación privilegiada de toda la historia del pueblo judío. Estamos viviendo esta milenaria y hermosa profecía. Es más, somos
esa profecía. Qué lindo, ¿no? Como lo escribe. Somos la profecía. O sea, lo que está diciendo ahí es, en la Torá hace 3.500, 300 años dijo eso, y eso que dice ahí es nosotros. Se está viendo. Emocionante, ¿no? Pone piel de gallina. ¿Está bien? Somos la profecía. Somos la profecía. Somos la profecía. ¿Está bien? Primer artículo que estudiamos hoy. Ahora le voy a dar un segundo. Segundo tema que vamos a ver ahora, también muy interesante, es cómo se dice en hebreo sionismo. Está bien, vamos a ver. Voy por ese lado, pueden pasar por este lado. Me quedo con una para mí. ¿No? Y no, ¿qué pasa? No funciona. Vamos pasando a la hoja nueva. Falta una. ¿Puede pasarme una más para ahí? Vamos pasando a las hojitas. Todo esto que estamos estudiando días de esta semana. Y vamos a seguir Aarón y me vamos a hacer. Entre paréntesis, hoy es Rosh Chodesh. También, Chodesh Tov, buen mes, les trata ayer. Hoy es Chodesh Iyar. ¿Qué mes es Iyar? ¿Está bien? Estamos, el Chodesh Iyar es un Chodesh, o sea, ¿cuál es el mes de volver a la tierra de Israel? Chodesh, es especial este Chodesh. Hice 20, ¿no alcanzó? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo mal la cuenta? ¿O? Está creciendo el número. Bueno, quiere decir, no comparte. 20 no me alcanza. Vamos. Baruch Hashem somos más que 20. Bueno. ¿Cuánto falta? Vamos al segundo artículo. ¿Tienen? Vamos. ¿Cómo se dice en hebreo sionismo? Sionismo, 2 puntos. Normalmente se define sionismo así: el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. O sea, ¿de qué palabra vendría sionismo? De Sion. ¿Y qué es Sion? Israel. Después vamos a ver que Sion en principio era Jerusalén. Después Sion pasó a ser Israel. Sionismo sería la vuelta a Sion. ¿Está bien hasta acá? Vamos. Si bien el término sionismo fue acuñado por Nathan Birnbaum en 1890, quien debería ser acreditado por la idea del sionismo moderno es el rabino Yehuda Vivaz. Vivió en el año 1776, bastante más antiguo, ¿no? A 1850. O sea, podemos decir que inclusive antes de Teodoro Herzl, ¿eh? Vamos a ver. El Rab Vivaz, es un rab, nació en Gibraltar, colonia inglesa, como las Malvinas, por ejemplo. Argentino rab. Por el ejemplo. Da un ejemplo a los argentinos. Por el lado de su madre, fue nieto del famoso rabino marroquí, Rabenu Haim Ben Attar. El Or Haim Akadosh, quien conoce el Or Haim Akadosh, un gran 1696 a 1743. Su padre pertenecía a la prestigiosa familia Vivaz, una familia de Rabanim, Dayanim, jueces, Shohatim, los que saben hacer Shakitá, de Tetuán, Marruecos español. El Rabbi Vivaz fue por muchos años el rabino de la prominente y afluente comunidad judía de Corfú, hermosa isla que hoy pertenece a Grecia. Nos dijo la historia de la biografía de el Rabbi Vivaz vio la oportunidad para el pueblo judío de tener su propio Estado. Miren, él ya en su época, estaba hablando de 1800, él vio la oportunidad de que Israel podía tener su Estado, en el hecho de que muchos países en estos días se sublevaban contra los imperios gobernantes. Y lograban así su independencia. Dijo, si hay muchos que hacen eso, ¿por qué Israel no puede hacer lo mismo? Y tenemos nuestro Estado. Vivir en Corfú, de Corfú o Corfú, vivir en Corfú le permitió al Rabbi Vivaz la perspectiva privilegiada de ser testigo directo de la revolución de los griegos al Imperio Otomano y la victoria que condujo a la creación del Estado griego independiente. Israel, llamada en ese entonces, entre comillas, Palestina, también estaba bajo el que le puso Palestina desde los romanos. Tampoco el pueblo palestino no tiene nada que ver con los palestinos que le puso los romanos. Nada que ver, pero bueno, de ahí viene la palabra. También estaba bajo el gobierno del Imperio Otomano. Rabbi Vivaz estimó en 1835 que los judíos eran capaces de obtener su propia independencia, ya que el Imperio Otomano era cada vez más débil
Nosotros dependíamos del Imperio Otomano turco. Entonces, si Israel podía hacer algo para tener su propio país, era cada vez más débil política y militarmente. El rabbi Yehuda Vivaz opinaba que los judíos debían conquistar, miren lo que dijo, tenemos que conquistar militarmente la tierra de Israel de los turcos. De la misma manera que los griegos conquistaron su propia tierra de los turcos. ¿Por qué conquistarla? No porque se conquistó, porque en verdad me pertenecía. O sea, volver a tenerla de nuevo. Eso, recuperarla. Eso sería recuperarla. El rabino Vivaz viajó por Europa y África del Norte. Miren lo que hizo. Visitando Turquía, los Balcanes, Viena, Londres, Alemania, Hungría y Praga, y muchas más comunidades judías. El principal mensaje que predicaba a todos los judíos del mundo era Teshuvá. Pero miren qué interesante, Teshuvá hubiese vuelto a volver a la misbot. O sea, un llamado para retornar como nación a Israel. O sea, él iba a todo y en todos los lugares donde llegaba daba derashot. ¿Y de qué hablaba? Tenemos que volver a la tierra de Israel. Ven que el tema sionista religioso no es un rap. Es un rab ortodoxo, 100% ortodoxo. Y él, ¿qué decía? Tenemos que volver a la tierra de Israel. Hay que volver a la tierra de Israel. ¿Se entiende? Pero interesante, Teshuvá, volver a Israel. El Rab Vivaz le dio un significado más amplio al término Teshuvá. Literalmente Teshuvá significa retorno. Pero más allá del significado convencional, el retorno del individuo judío a Dios en la Torá, encontramos también la idea de Teshuvá, retorno, principalmente como el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel. O sea, la palabra Teshuvá figura en dos conceptos. Teshuvá, arrepentirme de corazón por algo malo y volver a la Torá, pero también Teshuvá en la Torá figura como la Shuv, el Eretz Israel. En el libro de Devarim, lo que vimos recién, 30, del pasú 1 al 11, el concepto de Teshuvá está mencionado 8 veces. Interesante, ¿no? 8 veces, 8, la palabra 8 normalmente es pacto. Interesante que en el texto que habla de volver a Israel figura 8 veces la palabra la Shuv, como que es un pacto que Dios nos va a devolver la tierra de Israel. En primer lugar, como arrepentimiento, seguido por la reconciliación nacional con Hashem, de lo que vimos. Luego, Teshuvá define a la forma que Hashem hace retornar al pueblo judío a su tierra. Al igual que el exilio en el capítulo anterior fue el resultado de la Hashem, el retorno a la tierra de Israel se presenta también como el resultado de la reconciliación entre Am Israel y Hashem, nuestro Dios. Del otro lado, el rabino Vivaz explicaba que al morar en la diáspora, en el exilio, estamos dando la espalda a Hashem, como lo explicaron los rabinos. Un judío, miren esta frase, un judío que vive fuera de Israel es como un judío sin Dios. Yudí llegar a Juzlaere, le Yudí, Sheelo Eloa. ¿Por qué parecemos como un judío que no tiene Dios? Porque la tierra donde más estamos con Dios es la tierra de Israel. Hay un montón de judíos religiosos, ¿no? Pero ¿cómo decir que no tiene Loa? Sí tiene Loa. Si todos los judíos religiosos creen en Dios. Está bien. Pero ese no es tu lugar verdadero. Eso quiere decir. Dijo que ir. No al neto. Es como que el lugar principal de Dios no es ese. Entonces como que no tenés Dios. ¿Y por qué estamos viviendo en el exilio? ¿Para buscar nuestro sustento? ¿Acaso no dijo la Torá que la tierra de Israel es una tierra que Hashem supervisa constantemente? ¿Una tierra en la que no se comerá el pan con pobreza? No es una tierra que no le faltará nada, lo dice muchas veces, que en Israel va a haber de todo. Recordemos que cada día, después de comer pan, agradecemos a Hashem por la tierra de abundancia que nos concedió. La segunda bendición de Birkat Hamazon. La primera bendición, que es el alimento. ¿Cuál es el tema de la segunda bendición? De la tierra de Israel. Que la segunda habla de agradezco a Dios por la comida en la tierra de Israel. La tercera bendición es Yerushalayim. Hasta tal punto que hay quien quiso pensar que Birkat Hamazon es de Oraita en Israel. Todos lados, cuando comí pan tengo obligación de hacer Birkat Hamazon y estoy cumpliendo una misvá de la Torá. ¿Está bien? Pero la verdad que el tema del Birkat Hamazon es la tierra de Israel. Eso no se entiende cuando no ven a la tierra de Israel como tu lugar. Si vos abrís una hoja de la Torá, en cada hoja eres Israel. En medio no se entiende el tema del mundo religioso de no reconoce la tierra de Israel. Todo ves con eres Israel. Si vos abrís la Torá, eres Israel. Estos temas otras cosas, ¿no? Pero todo religioso, toda persona religiosa tendría que querer venir a la tierra de Israel. Seríamos lo más lógico, ¿no?
quien formuló por escrito las ideas del rabino Yehudá Vivaz fue el rabbi Yehuda Alcalay, 1798 a 1878. A diferencia del rabbi Vivaz, que no llegó a publicar sus ideas o sus libros no nos llegaron o no fueron difundidos, el rabbi Alcalay fue un escritor prolífico, él escribió mucho. Al igual que el rabbi Vivaz, el rabbi Alcalay no concebía el regreso del pueblo de Israel a Sion como una solución para el eterno problema del antisemitismo. Decía, ¿por qué hay que volver a la tierra de Israel? Porque esa es la solución del antisemitismo. No, hay que volver a la tierra de Israel porque es nuestro lugar. Está bien, dejen el tema del problema del antisemitismo, ¿entienden? Porque si todo el objetivo de volver a Israel es el problema del antisemitismo, ¿está bien? Aquí también se hace. No necesariamente, podemos estar acá y también puede haber antisemitismo y no quieren matar y no quieren. ¿Está bien? Y si estamos en Israel, ¿tenemos asegurado que no nos van a expulsar de nuevo? No. Claro, si cumplimos la misma. Si cumplimos y si no cumplimos la mitzvot, Pues, ¿podemos perderlo de nuevo? claro. Sí, entonces no como una solución para el problema del antisemitismo, sino esencialmente como una forma de cumplir la aspiración judía de una normalización política. Es decir, el pueblo judío viviendo en su tierra, Israel, y gobernado por su ley, la Torah. Ambos rabinos, el rabbi Vaz y el rabbi Alcalay, entendieron que el pueblo de Israel no necesitaba esperar. ¿Están de acuerdo dónde va, no? No necesitamos esperar pasivamente el arribo del Mashiach para concretar esta aspiración. No tengo que esperar el Mashiach, porque hay muchos que quieren así. ¿Pero por qué no quieren a Israel? Ya vamos a ir cuando venga el Mashiach. No, vení ahora. Cuando venga el Mashiach. Esto todavía no es el ideal. No dije que sea el ideal, pero muchos años no podíamos volver. Ahora puedes volver. Entonces vuelve. ¿Por qué te quedas viviendo ahí? Estás en la cómoda. ¿No? Israel es tu lugar. ¿Por qué te quedas en Brooklyn? ¿Por qué te quedas ahí en Buenos Aires? En el 11, o no sé, digo barrios. En San Pablo, no sé cuál es el barrio donde está. Está bien. En Panamá, en México, no, está bien. En Polanco, no sé. Digo, parque. Vengan a Israel. Israel es nuestro lugar. O sea, acá te estoy trayendo dos rabinos ultra ortodoxos que dijeron: hay que volver a la tierra de Israel. Pendiente de la tierra de nuestros antepasados, Mashiach. Tengo que venir yo y acelerar la venida del Mashiach. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que dicen así, lo otro, ¿entendieron? Están los que dicen cuando venga el Mashiach. ¿Por qué no venís a vivir a la tierra de Israel? Cuando venga el Mashiach. No. Así contestan muchos religiosos. No está bien, para mí. ¿Por qué Israel no, el presidente de Israel debería ser un religioso, no? Dice otros. Y las leyes de la Sí, Torá. obvio. El ideal, así tendría que ser. Tendría que ser en la tierra de Israel y todos ir según la Torá y las Mitzvot. Pero bueno, ese es el problema que hay laico en todos lados. También acá en Israel tenés gente laica. Y es democrático. Entonces, ¿quién va a ganar? El que vote la mayoría. Entonces, si todavía la mayoría en Israel no es religioso, no es un gobernante. Sí, si el 60% sería religioso, normalmente el gobernante que ganaría sería un religioso. Pero cada vez los religiosos somos más. ¿Está bien? Vamos en alza. Ideal, ¿no? Sería obvio que ese es el ideal. Y así tiene que ser. Pero bueno, eso es un tema. Pero no por eso. Como religioso yo no vengo a vivir a la tierra de Israel. ¿Qué tiene que ver? Vos tenés misbah de venir a la tierra de Israel. Ahora, el gobernante de turno que tenemos, eso tiene que ver con otro tema. Y si él dice, pero no, yo prefiero quedarme en Juzlares. Si vos te vas a venir a Israel, vamos a ser más religiosos. Claro. Entonces tenemos más probabilidades. ¿Para qué te me quedas ahí? Que vengan todos los religiosos del mundo a Israel y bueno, ahí vamos a hacer inclinar la balanza. Obvio, de la buena manera, no imponiendo, porque si no va a ser la cuestión que el religioso imponga ley y entonces va a haber una explosión, va a haber choque, no. Tiene que ser que se enseñe, que se explique la verdad y todos van a quedar. Claro, porque hay más conexión en la Exacto, tierra de Israel. exacto. Déjeme terminar y vamos al recreito. El rabino Alcalay, inspirado por el rabbi Vaz, formuló su plan e ideas. Miren lo que hizo el rabbi Alcalay. Hizo todo un sistema, un plan para la restauración de los judíos en Israel en su libro Gorá la Hashem, publicado en Viena 1857. ¿Por qué me parece muy importante esto que dice Pitón? Porque esto no es conocido tanto en la historia, ¿eh? Siempre se conoce más el tema sionista del mundo laico. Sí, entonces los religiosos dicen que ni siquiera que le ofrecieron Uganda. Pero pará. El mundo religioso también antes ya estaba hablando del tema de volver a Israel.
En ese libro, el rabino Alcalay diseñó un plan comprensivo con las fundaciones religiosas y las medidas prácticas para la Teshuvá nacional. Hizo un libro de cómo tendría que ser el retorno de la nación judía a Israel. El libro fue publicado en 3 ediciones diferentes y traducido a muchos idiomas, incluyendo al inglés. Presento a los lectores el libro de Rabbi Yehuda Alcalay, donde podrán observar que la palabra que define al sionismo es Teshuvá. Ahí en el artículo lo trae, está en alajá.org, que le dije, el artículo de Rabbi Yosef Bitton. Y haga clic aquí para obtener el libro. Está el libro de Rabbi Yehuda Alcalay, está, ¿cómo se dice? Vieron cuando está todo en fotos, ¿no? Pero se puede adquirir el libro en PDF. Es muy interesante leer las Askamot, las cartas de recomendación que tuvo este libro de muchos rabinos prominentes. Porque, bueno, a lo mejor era el único rabo ortodoxo, pero la mayoría no. Vos ves el libro y vos ves que todos le dieron la verajá. O sea que todos estaban de acuerdo. En mi opinión, la carta más interesante es la de Ser Moisés Montefiori. ¿Me parece Montefiori? Escrita originalmente en hebreo por este famoso filántropo y líder del pueblo judío. Yom Ha'atzmaut Sameach. No se diga, tradicionalista, ¿no? Sí, me faltó por mucho. Tomamos un recreo y seguimos estudiando. No se vayan, seguimos en 15 minutos.